Hola, hola, te damos la bienvenida. Diviértete interactuando con el público en tiempo real. Lo cierto es que estamos leyendo por ahora el libro La actitud del éxito de Carol Dweck. Vamos por la página 105 de 131 y pronto vamos a terminar este librazo y todavía no he encontrado otro para continuar. Bueno, tengo acá un dispositivo nuevo que estoy probando para que los ruidos externos no se noten tanto en la grabación. Entonces ustedes me van diciendo, por favor, si esto se escucha bastante bien o mejor o es lo mismo. Entonces, la vez pasada quedamos en más acerca de los niveles altos y del ambiente educativo. Cuando Benjamin Bloom estudió a sus 120 concertistas de piano, escultores, nadadores, tenistas, matemáticos y neurólogos, investigadores de primer orden, se encontró con algo fascinante. Zulaima, Berta, Karina, bienvenidas. Para la mayoría de ellos, sus primeros profesores fueron increíblemente cálidos y tolerantes. El nivel de sus clases no era bajo en absoluto, pero creaban un ambiente de confianza, no de juicio. Era, voy a enseñarte, no voy a juzgar tu talento. Naster, Jaylis, Ñañel, Tatiana, bienvenidos. Si se observa bien lo que Collins y Squid pedían a sus alumnos, a todos ellos, es casi espeluznante. Cuando Collins amplió su colegio para acoger a niños pequeños, puso la condición de que todos los niños de 4 años que empezaran en septiembre supieran leer para Navidad. Jaycee, Luis, bienvenidos. Gracias por los toc y los comentarios. Y todos ellos lo hicieron. Niños de 3 y 4 años utilizaban un libro de vocabulario titulado Vocabulario para alumnos del instituto. Los de 7 leían el periódico The Wall Street Journal. Yo conocí un maestro que les pedía a sus nietos que leyeran estos periódicos. Para niños mayores, un debate sobre la República de Platón llevó a debates sobre democracia en América de Tocqueville, Rebelión en la Granja de Orwell, Maquiavelo y el Consejo Municipal de Chicago. La lista de lecturas que hizo para los niños mayores incluía las obras completas de Anton Chekhov. Modesto Betancourt Vital, bienvenidas a mi lectura, a nuestra lectura. Sigo. La lista de lecturas que hizo para los niños mayores incluía las obras completas de Anton Chekhov, A la física por los experimentos y los cuentos de Canterbury. Y Shakespeare, siempre Shakespeare. Asegura que hasta a los chicos que se limpiaban los dientes con navajas automáticas les encantaba Shakespeare y siempre pedían más. Y aún así Collins mantenía un ambiente sumamente educativo. Una atmósfera muy estricta y disciplinada, pero muy cariñosa, dándose perfecta cuenta de que sus alumnos venían de profesores cuyo método consistía en incidir en lo que los niños hacían mal. Ella les hizo saber rápidamente su completo compromiso con ellos como alumnos y como personas. A ver. Ok. Squid lamenta que los niveles hayan bajado. Nos dice que las puntuaciones en lectura estaban 20 puntos por debajo del promedio nacional y sin embargo eso quiere decir que están unos puntos por encima de las del año anterior. Quizás sea importante mirar lo bueno y ser optimista, pero el autoengaño no ayuda. Eva María y José Rodríguez, bienvenidos. Estamos leyendo La actitud del éxito. Los que celebran este fracaso no estarán allí dentro de unos años para celebrar cómo nuestros estudiantes trabajan en una hamburguesería. Alguien tiene que avisar a los niños si se quedan atrás, alguien tiene que concebir un plan de ataque para ayudarlos a ponerse al día. Todos sus alumnos de quinto año, de 11 años, han de cumplir una lista de lecturas que incluye
de Ratones y Hombres, John Steinbeck, Hijo Nativo, de Richard Wright, Enterrad mi corazón en Wounded Knee, D. Brown. A ver, cada uno de los chicos de sexto año, que tienen 12, pasa por un examen final de álgebra que habría llorar a la mayoría de los de octavo, que son de 14 años, y noveno curso, 14 y 15. Hay que decirlo de nuevo, todo esto se consigue en un ambiente de cariño y de profundo compromiso personal con cada alumno. Bienvenido Brian, Gus. Bienvenidos a la lectura. La frase desafía y educa. Describe también la estrategia de Delay. Uno de sus antiguos alumnos lo expresa de esta forma. Oído el tambor. Esto es parte del genio de la señora Delay, llevar a la gente a un estado mental en el que pueda dar lo mejor de sí misma. Muy pocos profesores logran conducirte realmente a tu potencial definitivo, pero sí los hay, Luis Parra. La señora Delay tiene ese don, te desafía y a la vez hace que te sientas apoyado. Bienvenidos a la lectura, Ángel. Trabajo duro y más trabajo duro. Un poquito de café, salud. Y pregunta la experta, ¿pero basta con los desafíos y el cariño? No del todo. Todos los grandes profesores enseñan a sus alumnos cómo llegar a los niveles más altos. Collins y Squid no les dieron una lista de lecturas y les desearon que les fuese bien el viaje. Los alumnos de Collins leían y debatían sobre cada línea de Macbeth en la clase y Squid se pasaba muchas horas planeando qué capítulos leerían los alumnos en el aula. Sé qué niño podrá manejar el reto de los párrafos más difíciles. Santiago, hola, bienvenido. Federico también. Y elijo cuidadosamente el fragmento indicado para los más pequeños y tímidos que quieren empezar su trayectoria como buenos lectores. No se deja nada a la suerte. Se necesita una energía enorme, pero estar en un aula con esas mentes jóvenes que se fijan en cada palabra de un libro clásico y que piden más si me detengo hace que el trabajo de planificar valga la gracia. ¿Qué tal? Vamos a ver, esto está como un poquito tembloroso aquí. ¿Y qué otra cosa enseñan a los alumnos? A que les encante aprender. Al final, a aprender y pensar por sí mismos. Marisol, Kelvin, bienvenido Soleida también. Y a trabajar duro en lo fundamental. Los alumnos de Squid se reunían a menudo antes de la escuela, después de ella y en las vacaciones escolares para dominar los fundamentos de lengua y de matemáticas, especialmente cuando el trabajo se hacía más difícil. Su lema era, no existen los atajos. Collins se hace eco de esta idea y les dice a sus alumnos, aquí no existe la magia. La señora Collins no hace milagros. No camino sobre el agua, no hago que se dividan las aguas del mar. Yo solo quiero a los niños y trabajo más que mucha gente. Y eso haréis vosotros también. Angie, bienvenido Graver, Amelia y Kelvin Torres, bienvenidos a la lectura. Delay esperaba mucho de sus alumnos, pero también los guiaba. La mayoría de los estudiantes se sienten intimidados por la idea del talento que los mantiene en la mentalidad fija, pero Delay desmitificaba el talento. Uno de sus alumnos estaba seguro de que no podía tocar una pieza tan deprisa como Isaac Perman, así que no le dejó ver el metrónomo hasta que lo consiguió. Sé con toda seguridad que si hubiese estado pendiente del metrónomo, sí señor, conforme el indicador fuese llegando al nivel que había alcanzado, Perman se habría dicho, nunca podré tocarlo tan rápido como él, y se hubiera frenado a sí mismo. Otro de los alumnos se sintió humillado
intimidado por el maravilloso sonido que producen los violinistas de talento. Estábamos trabajando en mi sonido y toqué una nota y la señora Delay me detuvo y dijo: ese es un sonido precioso. Me explicó que cada nota tiene que tener un sonido precioso al inicio, a la mitad y al final, cuando aparece la nota siguiente. Y yo pensé que si lo podía hacer en esa nota, lo podría hacer en cualquiera. Es una maestra de mentalidad de crecimiento. El maravilloso sonido de Perman tenía sentido de repente y ya no era solamente un concepto abrumador. Cuando algunos estudiantes no saben hacer algo y los otros sí lo saben, la brecha parece infranqueable. Algunos educadores intentan tranquilizar a sus alumnos diciéndoles que están bien como están. Los profesores con mentalidad de crecimiento les dicen la verdad y les dan las herramientas necesarias para cerrar esa brecha. Como le advirtió Marva Collins a un niño que andaba haciendo el payaso por la clase: estás en sexto curso y tu nota en lectura es de 1.1. Yo no oculto tus notas en una carpeta, te las digo y así sabes lo que tienes que hacer. Tus días de hacer el payaso se han terminado ya. Luego se pusieron a trabajar. Entonces vamos a hablar de los alumnos pasivos. Ator Gisi, Pedro Pérez, gracias por estar allí. Alumnos pasivos. ¿Y qué pasa con los alumnos que no trabajan, que no se preocupan por aprender? Esto es una versión abreviada de un diálogo entre Collins y Gary, un alumno que se negaba a trabajar, que hacía pedazos sus deberes escolares y que no participaba en clase. Collins intenta hacer que vaya a la pizarra para resolver unos ejercicios. A ver, la maestra le dice: ¿qué vas a hacer, querido? ¿Vas a utilizar toda tu vida o la vas a tirar por allí? Y Gary le responde: no voy a hacer ningún ejercicio. Y yo no me voy a rendir, no voy a dejar que te rindas. Si te quedas sentado apoyándote contra la pared todo el día, acabarás por apoyarte en algo o en alguien toda tu vida. Y la genialidad que hay en ti se irá a la basura. O le hablo clarito. Ante eso, Gary se acercó a la pizarra, pero una vez allí se negó a abordar los ejercicios. Después de un rato, Collins le dijo: si no quieres participar, ve al teléfono y dile a tu madre: mamá, en este colegio tenemos que aprender y la señora Collins dice que no puedo venir a hacer el tonto. Así que ven a buscarme, por favor. Gary empezó a escribir. Al final se convirtió en un alumno muy participativo y en un escritor entusiasta. Después, ese mismo año, los alumnos de la clase estaban debatiendo sobre Macbeth y sobre cómo lo llevó su pensamiento equivocado a cometer un... Eso es como lo que dice Sócrates. ¿No es verdad, señora Collins? Metió baza Gary. Macbeth debería haber sabido que el pensamiento correcto lleva a una vida correcta. El muchacho escribió en una redacción para la clase: Somnus, Dios del sueño, despiértanos, por favor. Mientras dormimos, la ignorancia se apodera del mundo. Mientras dormimos, la ignorancia se apodera del mundo. Quítanos tu hechizo. No tenemos mucho tiempo antes de que la ignorancia dé un golpe de estado en el mundo. Cuando los profesores los juzgan a los alumnos, sabotean a los profesores a base de no intentar nada. Pero cuando los alumnos comprenden lo que significa la escuela para ellos, un camino para hacer crecer sus mentes, ya no insisten en sabotearse a sí mismos. En mi trabajo he visto llorar a tipos duros cuando se dan cuenta de que pueden ser más inteligentes. Es común que los alumnos se desentiendan del colegio y adopten un aire de indiferencia, pero cometemos un error si creemos que realmente no les importa.
tremenda maestra. Profesores con mentalidad de crecimiento. ¿Quién es esta gente? Smilda, Jenny, Aide, bienvenidas. Estamos leyendo La actitud del éxito. ¿Cómo pueden ser tan abnegados los profesores con mentalidad de crecimiento? ¿Cómo pueden dedicar tantísimas horas a los peores alumnos? ¿Es razonable creer que cualquiera puede convertirse en un santo? La respuesta es que no son completamente abnegados. Félix Manuel, bienvenido. Les encanta aprender y la enseñanza es una maravillosa forma de aprender. Si lo vemos así, es más interesante. Aprender sobre la gente y lo que motiva a la gente, aprender sobre lo que enseñas, sobre ti mismo y sobre la vida. Carlos Rodríguez, bienvenido de Colere, Mample. Los profesores de mentalidad fija se toman a sí mismos como un producto acabado. Sencillamente su papel es impartir sus conocimientos, pero ¿no se hace aburrido eso año tras año? Estar de pie frente a otro grupo de caras e impartir las mismas materias, eso es muy duro y un poco aburrido. Seymour Saranson fue profesor mío cuando yo estaba en la escuela de posgrado. Era un educador maravilloso que siempre nos decía que pusiésemos en cuestionamiento las suposiciones. Ok, Carlos y yo y Lianis. Existe la suposición, decía, de que los colegios y los institutos están para el aprendizaje de los alumnos. Bien, pero ¿por qué no son otro tanto para el aprendizaje de los profesores? No lo he olvidado nunca. En todas mis enseñanzas pienso en lo que a mí me parece fascinante y en aquello sobre lo que me encantaría aprender más. Nunca terminamos de aprender. Utilizo mis enseñanzas para crecer, incluso después de todos estos años. Eso hace de mí una profesora nueva y entusiasta, lo dice la experta Carol Dweck. Uno de los primeros guías de Marva Collins le enseñó lo mismo, que sobre todo un buen profesor es quien sigue aprendiendo junto a los alumnos. Y ella les dijo eso mismo a los suyos desde el principio. A veces no me gustan mucho los demás adultos porque creen que lo saben todo. Yo no lo sé todo, yo puedo aprender todo el tiempo. Se ha dicho que Dorothy DeLay fue una extraordinaria profesora porque no le interesaba enseñar, le interesaba aprender. Leonardo Briceño, bienvenido. Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿los grandes profesores nacen o se hacen? ¿Puede cualquiera ser una Collins, un Squid o una DeLay? Todo empieza en la mentalidad de crecimiento, tanto en uno mismo como en los niños. No con palabras bonitas sobre la idea de que todos los niños pueden aprender, sino con un profundo deseo de conectar con la mente de cada niño e iluminarla. En el diario The New York Times, Michael Lewis nos habla de un entrenador que hizo eso mismo con él. Wilfredo Gracia, bienvenido. Un poquito de café no nos cae nada mal. Tenía, esta es la historia, una nueva afición, el trabajo extra. Y no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de cuánto mejor sería mi vida si aplicaba este nuevo fervor que aprendí en el campo de béisbol a todo lo demás. Era como si ese entrenador de béisbol hubiese entrado dentro de mí y hubiese encontrado un interruptor oxidado que dijera encender antes de usar y lo hubiera pulsado. Bienvenido Jesús Motas y Mono. Los entrenadores también son profesores, pero los éxitos y los fracasos de sus alumnos tienen lugar frente a multitudes. Se publican en los periódicos y se registran en el libro de los récords. Su trabajo consiste en producir vencedores. Vamos a mirar de cerca a 3 entrenadores legendarios y a ver sus mentalidades en acción. ¿Qué tal? Entrenadores, la mentalidad
como arma para vencer. Yolimar, Carlos Montilla, Carlos Rodríguez, Jesús Motas, bienvenidos. Jesús Motas, en plural. Entrenadores, la mentalidad como arma para vencer. Todo el mundo que me conoce bien se ríe cuando digo que tal o cual persona es muy complicada. ¿Qué piensas de fulano de tal o que es muy complicado? Normalmente no es un cumplido, significa que fulano de tal tiene mucho encanto, calidez y generosidad, pero que existe una corriente subterránea de ego que puede salir a chorros en cualquier momento. Uno nunca sabe cuándo puede confiar en él. La mentalidad fija hace que la gente sea complicada, hace que se preocupe por sus rasgos fijos y necesite documentarlos, a veces a tu costa. Además, la gente de mentalidad fija es crítica y dogmática. El entrenador de mentalidad fija en acción, como lo describe Carol Dweck. Bobby Knight, el famoso y controvertido entrenador de baloncesto universitario, era muy complicado. Sin embargo, podía ser increíblemente amable. Su bienvenida. Cierta vez dejó pasar una oportunidad importante y lucrativa de convertirse en comentarista deportivo porque uno de sus antiguos jugadores había sufrido un grave accidente. Knight acudió corriendo a su lado y estuvo con él durante toda la dura experiencia. User, un montón de números que no voy a decir, bienvenidos a la lectura. También podía ser extremadamente cortés. Después de que el equipo de baloncesto del que era entrenador ganase la medalla olímpica de oro, insistió en que lo primero de todo era que el equipo rindiera homenaje al entrenador Henry Aiba. Aiba no había recibido nunca la consideración que se merecía por sus logros olímpicos y Knight quería compensarlo de la forma que pudiera. Hizo que el equipo llevase al entrenador Aiba a hombros por toda la cancha. A Nike le preocupaba mucho el desarrollo académico de sus jugadores. Quería que tuviesen una buena educación y puso reglas estrictas sobre faltar a las clases o a las sesiones de tutoría. Nos quedan 5 minutitos, pero también podía ser cruel y esa crueldad provenía de la mentalidad fija. John Feinstein, autor de Una temporada en el precipicio, un libro sobre Knight y su equipo, nos cuenta, a ver cómo lo interpreta él. Sigo. Knight era incapaz de aceptar el fracaso. Cada derrota era una derrota personal, se lo tomaba a pecho. Su equipo había perdido, un equipo que él mismo había seleccionado y entrenado. Un fracaso de cualquier nivel estaba a punto de destrozarlo, especialmente los fracasos como entrenador, porque entrenar a otros era lo que le daba su identidad, lo que le hacía especial y lo situaba aparte de los demás. Una derrota hacía de él un fracaso y anulaba su identidad. Así que cuando era tu entrenador, cuando se medía a sí mismo por tus victorias y tus derrotas, era implacablemente crítico. La humillación a la que sometía a los jugadores que lo dejaban en mal lugar no tenían parangón hacia hacen algunos padres y algunos maestros. Farsten dice en su libro sobre Daryl Thomas, Knight vio a un jugador con un potencial enorme. Thomas tenía lo que los entrenadores llaman el cuerpo de $1.000.000. Era grande y fuerte, pero también rápido. Podía lanzar la pelota con la mano derecha y con la izquierda. A Knight no le cabía en la cabeza que Thomas y su cuerpo de $1.000.000 no aportasen triunfos al equipo. Dios, ¿sabes lo que eres, Darryl? Tú eres el peor cobardica que he visto jugar el baloncesto en esta facultad, el cobardica más completo que haya habido jamás.
tienes más condenada habilidad que el 95% de los jugadores que he tenido aquí, pero eres un cobardica desde la coronilla hasta las uñas de los pies. Un puñetero cobardica total. Eso es lo que tengo que decir de ti después de 3 años. Ilundio, si el otro es de mentalidad fija, se fregó. Por cierto, para dejar bien sentado un tema parecido, Nike puso una vez de mujer en la taquilla de un jugador. Demasiado. Thomas era un tipo sensible. El segundo entrenador le dio este consejo: cuando te diga que eres un imbécil, no lo escuches, pero cuando empiece a decirte por qué eres un imbécil, entonces escúchalo, mejorarás. Tremendo consejo. Tomás no pudo seguir ese consejo. Lo había escuchado todo y, después de la bronca, se echó a llorar ahí mismo en la cancha de baloncesto. El hacha del juicio se abatía sobre los jugadores que tenían el atrevimiento de perder un partido. A menudo no permitía que los culpables volviesen a casa en el autobús con el equipo, ya que no se merecían un tratamiento respetuoso según su mentalidad. En cierta ocasión, después de que su equipo llegara a las semifinales de un campeonato nacional, pero no el campeonato nacional, un entrevistador le preguntó qué le gustaba más de su equipo. Ahora mismo lo que más me gusta de este equipo, respondió Nike, que era de mentalidad fija, es el hecho de que solo tengo que verlo jugar una vez más. ¡Qué odioso! Algunos jugadores se lo tomaban mejor que otros. Steve Alford, que después tuvo una carrera profesional en el baloncesto, había acudido a Indiana con claros objetivos en su mente y fue capaz de mantener su mentalidad de crecimiento la mayor parte del tiempo. Era capaz de escuchar y de utilizar la sabiduría de Knight y de ignorar en su mayor parte los elementos insultantes y humillantes de las broncas. Emisaela Iraima, bienvenida a la lectura. Hay que tener mucha fortaleza para hacer eso, mucha voluntad. No obstante, cuenta que el equipo se venía abajo con la carga de los juicios de Knight y que él mismo fue tan infeliz personalmente en algunos momentos que llegó a perder su gusto por el deporte. El ambiente estaba envenenado. Cada vez que había jugado bien, siempre me sentía animado, sin que importase cuánto hubiese gritado el entrenador. Pero ahora su negatividad, unida a la mía, me estaba ahogando, sin que importase cuánto hubiese gritado el entrenador, pero ahora su negatividad, lo estaba ahogando. Mis padres estaban preocupados, veían que mi amor por el juego estaba desapareciendo. Y bueno, vamos a dejar la lectura en la página 108 del libro La actitud del éxito. Mañana continuamos con la lectura. Dejo colgada la lectura de hoy en YouTube, Instagram y TikTok. Muchísimas gracias por estar allí. Mañana leemos El Santo Grial, sin errores. Las personas de mentalidad fija no permiten los fracasos ni los errores. Y de eso hay que aprender. Muchísimas gracias Josefina, Venega, Iraima, Jocelyn, Emisaela por estar allí leyendo con nosotros. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Un besito. Gracias.